131-5565. A esta hora de la mañana continuamos hablando del Plano Nacional porque está conectada a la señal de Radio Panamá la abogada Dayana Bernal Vázquez y vamos a hablar sobre, ayer hubo una conferencia de prensa en donde diferentes abogados independientes, ¿no? Independientes, correcto, hablaron de su posición respecto a lo que está ocurriendo en el país. Abogada Dayana Bernal Vázquez, buenos días, bienvenida a Radio Panamá. Si puede encender el micrófono, por favor, para poder verla y escucharla a esta hora. Ahí está. Buenos días, abogada, gusto en saludarla. Hola, buenos días. Un saludo a todas las personas que están escuchando en este momento la programación y bueno, a ustedes por la invitación. Tal como usted ha señalado, pues en el día de ayer, un grupo de abogados y abogadas independientes desarrollamos una conferencia de prensa principalmente ante la situación que está viviendo el país en estos momentos, en un clima de desconfianza, un clima que no nos está conduciendo a ninguna parte, y lo que buscamos principalmente como objetivo es ese llamado al consenso y al diálogo al gobierno nacional. Una de las cosas que principalmente abordábamos era la situación de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, y con el objeto de que esta situación no recrudezca, que busquemos las alternativas o las vías que conduzcan a ese diálogo, y que la prudencia en estos momentos es lo que debería llevar al mandatario a unir, digamos, ese diálogo, conformar una mesa, tal y como hemos escuchado incluso la Universidad de Panamá, que se ha ofrecido a hacer ese puente y ese garante en esa comunicación. Lo que hemos observado en las últimas semanas es medidas represivas hacia quienes están manifestándose. Recordemos que la protesta social es un derecho humano fundamental que no solamente está consagrado en la Constitución política, sino también en diversos instrumentos internacionales. Estas medidas represivas en el uso excesivo, desmedido de la fuerza pública, del gas pimienta, de gases irritantes, de bombas de paintball, como hemos visto, lo hemos observado muy recrudecido en el área de las comarcas. Hemos tenido conocimiento de un caso de una mujer indígena que fue despojada de su ropa y toqueteada. Una situación que vulnera su integridad física y emocional. Ahora, abogada, justamente el presidente de la República es abogado. ¿No le parece aún más preocupante que un abogado mantenga esta situación así? Porque, por ejemplo, hemos visto las declaraciones del presidente de la República constantemente diciendo que ante la manifestación él lo que va a hacer es defender el derecho al libre tránsito por sobre todas las cosas. Hemos visto cómo se ha referido a los sindicatos, en particular al Suntrack, y cómo ha dicho que hay pruebas, que tiene elementos de denuncia, que se va a encargar de minimizar el sindicato. Las declaraciones del presidente son ya muy conocidas. Viniendo de un abogado, ¿no es aún más preocupante porque pareciera que desconoce los principios de su profesión con este tipo de actos y declaraciones? Mire, dentro de la convocatoria que hicimos el día de ayer, apelábamos principalmente a que él es un hombre de leyes, debe ser conocedor de la materia, derechos humanos, y que estas actitudes lo que reflejaban de cierta forma es una actitud déspota, autoritaria, y dejaba de lado que él es el presidente de la República. Es la persona que debería llamar a un consenso, a un diálogo y mantener una comunicación que no rebase, digamos, esos límites de la pasión que en este momento él pudiese tener. Él vivió una experiencia similar y era lo que nosotros conversábamos en el día de ayer. Vivió una experiencia similar en su momento. Él estuvo detenido, alegó persecución política, parecido a un panorama como el que tenemos hoy día con otras personas que han estado vinculadas a situaciones de presunta comisión de delitos. Y realmente es muy, pero muy preocupante la situación,
porque ante estas situaciones vividas, ante esta experiencia que incluso él ha hecho un repaso histórico de su vida cuando formó parte de la cruzada civilista en un régimen dictatorial, pareciera que ha dejado de lado y ha olvidado todo eso, esas experiencias vividas, y las está replicando con una población que es una población indefensa, que si a él no le gusta o no le parece lo que se está exigiendo, está en su justo derecho de hacer una reclamación. No está de acuerdo la población en general de la ley 462, no está de acuerdo con el memorándum que firmó con el gobierno de Estados Unidos, no está de acuerdo con el envase en Río Indio, no está de acuerdo con la reapertura de la mina. Son reclamaciones válidas y no pueden ser minimizadas porque a él no le parece o no le gusta. Tiene que entender que él es el presidente de la República y esa responsabilidad que él tiene no debe ser sujeta a esas medidas de represión que hemos visto en las últimas semanas. Medidas muy fuertes. Hemos visto a docentes vulneradas en su integridad física, golpeadas en el pavimento del piso, colocándoles la rodilla en el cuello. O sea, estas situaciones nos parecieran retrotraer a aquellos años de la década de los 80, y conversando con personas que tienen un poquito más de edad, te dicen, eso se vivía y la tensión nacional que existe es válida. Quien tiene que llamar a un diálogo y a un consenso es el gobierno nacional, pero eso no implica que ese diálogo es para unos, pero para otros no. El diálogo tiene que ser a todas las personas que en estos momentos están haciendo una reclamación válida, una reclamación que está sujeta a nuestras normas constitucionales y que definitivamente ya una parte de la ciudadanía se siente agobiada de toda la situación que está pasando. Como país no estamos avanzando, el Chenchen no está llegando y esto en algún momento puede generar un caos y una explosión social, que es lo que queremos evitar. Abogada Dayana Bernal Vázquez, mucho gusto. Le habla del periodista Manolo Álvarez Cedeño. Fíjese, a las mujeres uno nunca debe preguntarle la edad. Yo no le voy a preguntar su edad, yo asumo que usted es bastante joven. ¿Y sabe por qué le digo eso? Y usted lo mencionó, ¿no? Que usted ha conversado con personas que le han dicho que esto se vivió. Bueno, yo viví esa etapa desde mi atalaya del periodismo por la lucha a favor de la democratización del país. Y si hay algo, y me río, pues, me río porque si esto no fuera tan serio, hace rato me hubiera destornillado de la risa. Me río que frente a las manipulaciones de los jueces de garantía y los fiscales, el silencio sospechoso del Colegio Nacional de Abogados parece que no existiera. El silencio sospechoso del movimiento de abogados gremialistas, MAC, parece que no existiera. ¿Y por qué le menciono a estos dos organismos? Porque jugaron un papel muy importante denunciando día a día las mismas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos que se están dando ahora. Tanto el Colegio Nacional de Abogados como el Movimiento de Abogados Gremialistas lo denunciaron una y otra vez durante la etapa esa que usted menciona. Pero no solo eso, abogada Dayana Bernal Vázquez. El Comité Panameño de Derechos Humanos. No hubo un solo día durante la etapa, el periodo que usted menciona, en que no saliera el Comité Panameño de Derechos Humanos a denunciar la agresión contra los grupos indígenas, porque los gobiernos se ensañan contra los nativos, contra los indios que le dicen. Pero no solo eso, nuestra Defensoría del Pueblo, no, la verdad que no me acuerdo el señor que está al frente de la Defensoría del Pueblo, dice el señor Pinky que lleva el nombre de el apellido de una funeraria, yo no lo sé. La Defensoría del Pueblo no emite conceptos denunciando la forma desbocada como la Policía Nacional está actuando. Entonces, hemos involucionado en cuanto a la violación de los derechos humanos y lo estamos viendo
como algo normal. ¿Quién es el presidente o la presidenta del Colegio Nacional de Abogados que no se hace presente en estos instantes? Le pregunto yo, Dayana Bernal Vázquez. Bueno, en efecto, parte final del comunicado es de forma sorpresiva que históricamente el Colegio Nacional de Abogados, y bueno, abro un paréntesis, yo tengo 42 años y recuerdo bastante algunas cosas de mi niñez con respecto a lo que vivimos durante la etapa de la invasión norteamericana a nuestro país. La Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados históricamente se ha pronunciado ante cualquier situación del quehacer nacional y nos llama poderosamente la atención que hoy día eso no esté sucediendo. Precisamente dejamos una nota el día de ayer solicitando un informe a la Junta Directiva específicamente de cuál es la posición del Colegio Nacional de Abogados. No sabemos de otras organizaciones como el MAC o el Grupo Guía u otras que puedan existir, de cuál es la posición del Colegio Nacional de Abogados ante lo que ha sucedido. Hemos escuchado a un colega, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, indicar que se suspendan las garantías fundamentales, lo cual es sumamente grave en un Estado de Derecho, Terrible. en un Estado constitucional de derecho y en una democracia bastante joven como la que tenemos en nuestro país. La actual presidenta es la licenciada Maritza Cedeño. Aspiramos a que en algún momento se haga esa comunicación, de ese puente de diálogo, de buscar las alternativas desde una perspectiva técnico-jurídica, porque en efecto el colegio en otras ocasiones, y cuando formamos parte, digamos, de comisiones dentro del colegio, nosotros no compartimos algunas cosas y por eso nos hemos distanciado de la actual administración. En su momento había una posición frente a las situaciones que se daban en el país, con el contrato minero, contra la normativa que buscaba de alguna manera acallar la profesión liberal del derecho a través de la imposición de una factura electrónica. Entonces, ¿qué está sucediendo actualmente? Tendría que preguntarle a la junta directiva o a la presidenta del colegio si en efecto miembros de la junta directiva actualmente son funcionarios del actual gobierno. Esa es una pregunta válida. Y si esto impediría de alguna manera o limitaría una acción o un pronunciamiento por parte de esta. Nos causa mucha vergüenza, porque indistintamente de que existan o no miembros de la junta directiva y que no todos los abogados y abogadas están agremiadas al colegio, es, digamos, la organización gremial más grande de abogados a nivel nacional y que hoy día no diga nada de forma representativa de los más de 30.000 abogados que existen en el país, deja mucho que desear o deja mucho que pensar. Entonces, ese llamado a ese puente, digamos, de diálogo, que los abogados deberíamos brindar ese tipo de asesoría al gobierno o a los sindicatos. No conocemos que se haya generado un diálogo o una reunión con el Suntrax o con la Asociación de Profesores de Panamá o con otras organizaciones o con otros gremios profesionales para hacer, digamos, de alguna manera esa voz neutral, si es lo que se busca de alguna manera, para generar, digamos, ese consenso a nivel nacional, y no lo hemos estado viendo. Es un silencio cómplice, definitivamente. Abogada, ¿cómo afecta todo esto el Estado de Derecho y cómo afecta todo esto el sistema de justicia? Bueno, con respecto a los procesos que se ventilan, pues hay investigaciones que están en proceso y como abogados y abogadas sabemos que hay que respetar, digamos, las garantías y el debido proceso y lo que se esté desarrollando al interno de las carpetas. Llama poderosamente la atención que no se ha vislumbrado tener audiencias televisadas para una imputación de cargos. Tal vez para otros temas en específico sí, pero ha sido muy amplia la cobertura que se ha hecho con respecto a las personas que han sido de alguna manera señaladas por presunta comisión de delito de blanqueo de capital, de estafa, entre otros que son
miembros del sindicato Suntrax, pero en todo este tema muy particular es esa ruptura del entendimiento de que los derechos y garantías fundamentales no deben ser estos sujetos a un control de represión por parte del Estado o por parte del gobierno nacional. El uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, y como usted mencionó, tenemos una institución que debería garantizar los derechos humanos o al menos hacer algún señalamiento específico, como es la Defensoría del Pueblo, el señor Eduardo Leblanc, que ha mantenido también un silencio que parece ser cómplice ante las situaciones de vejámenes, de vulneración de derechos humanos, y que definitivamente como país debemos preocuparnos porque estas situaciones que actualmente están ocurriendo nos indican a nosotros que la población va a entrar en un estado de miedo, de conmoción, de situaciones que antes si se habían vivido, no queríamos volver a experimentarlas, y eso es lo que está sucediendo. Acallar las voces de quienes estén protestando, de alguna manera generar esa medida coercitiva, esa medida de represión. Ahora te voy a investigar, ahora voy a fiscalizar tus finanzas, cuando hay un proceso evidente de que anualmente pasan por una fiscalización, pero eso es otro tema. Bien. Lo que sí preocupa en materia de derechos humanos es que aquí hemos visto un recrudecimiento muy específico hacia mujeres de los pueblos originarios, específicamente de la comarca Nove, que son los que han salido, con quien dice, con mayor fuerza a hacer una protesta válida. Y el argumento, la argumentación es que estas personas no cotizan, estas personas trabajan. Sí. Estas personas tratan de llevar el día a día, igual que los trabajadores independientes. No son humanos, según muchos que cuestionan eso. Son personas, y aquí estamos observando que han sido mujeres violentadas, niñas, personas adultas mayores recientemente, y no es que esté vinculado a lo que está sucediendo, pero hace una semana una señora del área de Boca de la Caja se le incrustó un perdigón en la costilla. Abogada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Abogada. ¿De qué estamos hablando como país? Teniendo de todo esto que usted señala en cuenta, por otro lado el Ministerio Público señala, y un abogado que está de otro lado de la acera en la que está usted le puede decir que la investigación, por ejemplo, de Genaro López y de Saúl Méndez viene desde el 2022. Y a su vez, cuando hablamos de los educadores y la educación le pueden decir también que está secuestrada en manos de los educadores que no van a dar clase y que están afectando a los estudiantes, que un día de clase no se recupera. El tiempo que los estudiantes estén fuera de clase no se va a recuperar. ¿Cómo respondería usted a esto? Bueno, esa es una argumentación que ha estado utilizando, es una retórica actual del gobierno nacional para minimizar y dividir a la población. Hay un descontento. Principalmente porque hay una promesa de campaña de que el desarrollo en el país iba a estar casi similar a como posiblemente las personas se han pensado con otro presidente. Este eslogan de campaña, este es igual a este y el otro es igual al otro, son argumentaciones que ha mantenido el gobierno nacional actualmente, pero si nosotros no vamos a hacer el enfoque de la realidad del país, tenemos una inseguridad altísima en nuestro país, una tasa de desempleo. Panamá es el que ocupa el primer lugar en Centroamérica. Tasas de niñas menores violentadas, abusadas sexualmente y embarazadas en nuestro país. La estamos superando a países de la región, de femicidios. ¿Y cuáles son las políticas públicas en esta materia por parte del gobierno nacional? Es inconcebible que en un siglo XXI y en un año 2025 tengamos escuelas multigrado, escuelas rancho, y que nos actemos o nos sentamos felices de que esa es la situación en el área de las comarcas o en áreas de difícil acceso. La educación no es solamente hablar del docente, también es hablar de las infraestructuras, de las condiciones y de la sustentación académica. Pero nada de eso está ahorita mismo en el debate. Lo que se está atacando es el derecho a huelga que tienen los docentes y a ese disentir que ellos tienen sobre un tema en específico, que es la derogación de la Ley 462.
no está sujeto el sistema educativo como tal en todo su espectro. No puede ser posible que hablemos de que se pierda un día de clases y que esa sea la mayor preocupación en este momento. Por lo que entiendo, abogada, usted está en contra de la ley 462, ¿no? Como una buena cantidad de panameños, realmente. Bueno. Aquí tenemos que hablar de situaciones en específico que hay dentro de la normativa, y esa puede ser mi posición personal. No puedo hablarlo por el resto de las demás personas, pero lo que sí hemos tratado de buscar es esa alternativa a que haya un diálogo y un consenso nacional. No podemos mantenernos en esta posición. Mi posición es válida, la tuya no. Y esa intransigencia de parte del gobierno es lo que nos está llevando a un clima que pudiera generarse caótico en las próximas semanas, y definitivamente ya el país está agotado de muchas situaciones y de gobiernos anteriores que no han cumplido sus promesas de campaña, y lo que más se ha reflejado es situaciones de corrupción, de procesos que hasta el sol de hoy pues no han hecho el avance que la ciudadanía esperaba. Hemos visto aquí que personas ya no están enfrentando esos procesos penales a pesar de que hayan hecho las declaraciones de que, bueno, se fueron un par de millones y yo devuelvo 5 de los 30 que se desaparecieron mágicamente. Eso no puede seguir pasando. Abogada Dayana Bernal Vázquez, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Se me acaba el tiempo, tengo que hacer el cambio comercial. Le agradezco por el tiempo y estamos en contacto. Ojalá podamos tener la otra oportunidad con nosotros. Muchas gracias. 6:58.